Bien, amigos, continuamos entonces con este discurrir doctrinal, en este caso la doctrina social de la iglesia que nos debe apasionar, que nos debe enamorar, que nos debe guiar en nuestro caminar discipular, misionero. Ese caminar de la iglesia que se concreta en usted y en mí. Caminar que se hace en medio de la persona. Hay un elemento fundamental en todo este caminar de la iglesia, en toda esta doctrina de la iglesia, que es el pensar, el sentir y actuar de la iglesia en medio de la sociedad, y es la persona humana, porque también hay personas jurídicas, la persona humana es la que nos tiene que mover a nosotros, y es el centro entonces de la doctrina social de la iglesia. El centro de la doctrina social de la iglesia es el ser humano, la persona humana. Eso tiene que ser claro, porque las políticas, las normas, las legislaciones, muchas veces no tienen como centralidad la persona, sino la centralidad en la economía, la centralidad en la ecología, la centralidad en otros elementos que no son lo que nosotros pensaríamos que debe ser. La centralidad entonces de la doctrina social de la iglesia está en la persona. Y ya veíamos de dónde surge, cuáles son los principios. Ahora vamos a ver entonces el elemento, el cual es el objeto de la doctrina social de la iglesia y el sujeto de la doctrina social de la iglesia, que serían los dos. El sujeto de la doctrina social de la iglesia es la persona, y el objeto de la doctrina social de la iglesia es la persona, y en la persona la integralidad de la misma. Pero hay un salmo, que es el Salmo 8, no Salmo 8, sino el Salmo 8. El Salmo 8 va a contarle a Dios, va a agradecerle a Dios por esa dignidad de persona que le dio al ser humano. Vamos a escucharlo para que a partir de esa escucha podamos discurrir las características antropológicas de ese ser humano que se desprenden de la palabra de Dios. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo. Con los labios de un pequeño lactante, levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El ser humano para que te ocupes de él? Lo hiciste apenas inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor. Le diste poder sobre las obras de tus manos, lo pusiste bajo sus pies, manadas de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. El Salmo 8, que tiene la centralidad en ese, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, que fue hecho apenas inferior a los ángeles, apenas, la traducción dice apenas inferior a los dioses. ¿Quiénes somos? ¿Quién eres tú? ¿No? ¿Cuáles son esas características tuyas como ser humano, como persona, que te hacen diferente al resto de la creación? Y entonces vamos a mirar esas características de una manera antropológica, es decir, del ser humano como tal, el estudio del ser humano como tal, ¿no? Y lo primero que tendríamos que ver en el ser humano es la parte interior de él, la interioridad, y esa interioridad que se encarna en la conciencia de la persona. Y en esa conciencia donde caben sueños, esperanzas y virtudes. ¿Cuáles son los sueños? ¿Cuáles son las esperanzas? ¿Cuáles son las virtudes que tiene el ser humano? Que tiene la persona humana. Cuando yo logro ver al ser humano, puedo estar viendo una manada ahí de una serie de huesos, de carne, de músculos, de venas, de nervios, pero también tengo que ver esa interioridad que solo surge a partir del diálogo y de la interacción con el otro, y en donde descubro entonces la conciencia que lo mueve, descubro sus sueños, descubro sus esperanzas, descubro sus virtudes.
Esto de estudiar la persona humana no es solamente estudiar sus rasgos físicos, sino estudiar también lo interno que hay en él. Otro elemento, después de la interioridad, viene el otro elemento que es la incomunicabilidad ontológica. ¿Qué significa esa palabra que suena bonita? Es como para que chicaneemos un poco de que estamos estudiando en la escuela de discipulado misionero. La incomunicabilidad ontológica es ese ser que es totalmente irrepetible. El ser que es incomunicable con otros, es decir, no soy yo. Yo no puedo decir que Pedro es aquel, que Pedro existió hace tantos miles de años o que va a haber otro Pedro dentro. No, soy único e irrepetible. Ocupo un lugar en esta historia de la humanidad. Tú y yo ocupamos una historia y un espacio dentro de esa historia y un espacio dentro de ese espacio físico que me hace insustituible. Lo que yo hago, lo que yo hice, lo que yo estoy haciendo y voy a hacer, no lo puede hacer ninguno en la vida, ni lo ha hecho otro en la vida. Esto que estoy haciendo yo hoy, de hablarles a ustedes a través de una cámara, no lo ha hecho otro Pedro porque no ha habido otro Pedro. Soy único e irrepetible. Entonces, como ser, soy incomunicable. Es decir, a mí no me pueden decir, venga, pásese para allá, pásese para acá. No, yo soy único e irrepetible, insustituible. Cuando nosotros los seres humanos comprendamos esa realidad, voy a comprender que el otro es incomunicable, el otro es un ente irrepetible, es único y como tal no tiene un costo, no tiene un valor, no tiene un precio, porque es único. Eso... profundizar un poco más sobre esa incomunicabilidad ontológica del ser nos lleva a valorar completamente la esencia y la dignidad de la persona humana. El hombre, la mujer, cuando hablo de hombre no estoy hablando del género, estoy hablando de la realidad del ser humano. Hombre viene de hominus, hominus es el homus, la forma en la que fue hecho el ser humano. Este ser humano no solamente tiene una interioridad y una incomunicabilidad ontológica, sino que también vive lo absoluto, goza de total soberanía, va al infinito, se gobierna a sí mismo, maneja su propia libertad. Por eso hablamos de la absolutividad del ser humano en este caso, porque él es totalmente independiente, busca su propio devenir en la historia. Él es el que soberanamente busca esa infinitud, gobernándose a sí mismo y manejando su propia libertad. De hecho, muchos hombres en la humanidad no han dejado entrar a Dios en su vida. No lo han rescatado de adentro, que está Dios en su vida. Lo han dejado allá escondido en lo más profundo. No lo necesitaron, no lo necesitan. Tal vez lo van a necesitar en algún momento de la historia de su humanidad o en algún momento de la historia de la trascendencia en la que vayamos nosotros. Pero el ser humano como tal, maneja su libertad, se gobierna a sí mismo, va a la infinitud, goza de total soberanía, pero tiene tal libertad en su vida que es capaz de no reconocer a ese Dios. Hay hombres que no necesitan de Dios. No necesitan de Dios. Gracias a Dios que nosotros sí necesitamos de Dios, reconocemos a Dios, valoramos a Dios, rescatamos ese ser espiritual que hay dentro de nosotros. Pero la persona humana, hay muchas personas que dicen que viven felices y no necesitan a Dios. Hay una trascendencia vertical en la humanidad, en el ser humano. Entonces, interioridad, incomunicabilidad ontológica, absolutez, absoluto y trascendencia vertical. El ser humano siempre va a estar buscando dejar huella. ¿Qué es eso de que está buscando siempre dejar huella?
Miremoslo un poco en la parte del estudio. Mis abuelos querían mínimamente tener plata para poder criar a tantos peladitos que tenían. Pero los hijos de ellos ya querían no solamente tener plata, sino que querían aprender a sumar y restar y leer. Otros dijeron, no, ya, los siguientes ya no dijeron, no queremos leer y aprender a sumar y restar, sino que también queremos terminar la primaria. Después dijeron, no solamente queremos terminar la primaria, queremos terminar el bachillerato. Y llegaban a noveno, y en noveno, cuando llegaban a noveno decían, ya, terminé, voy a hacer un curso técnico, ¿no? Y después dijeron, no, vamos a terminar el bachillerato. Después de que terminaron el bachillerato, dieron cuenta que faltaba mucho más y dijeron, no, queremos hacer cursos tecnológicos. Ahí es donde aparecen todas estas instituciones preuniversitarias que empiezan a generar cursos, donde aparece el SENA, donde aparecen estas realidades que buscan de suplir una necesidad del hombre de trascender. Trasciende. Ya no quería solamente tener plata, sino que quería sumar y restar, quería leer, ya no quiere sumar y leer, sino que también quiere ya terminar primaria, ya no quiere terminar primaria, sino que tiene que terminar menos novenos, pero ya no quiere terminar noveno, sino que quiere terminar bachillerato, ya no quiere terminar bachillerato, sino que tiene que ser tecnológico, y cuando aparece esa realidad, esa necesidad cubierta de ser tecnológicos, entonces viene la necesidad de ser profesional. Y entonces se es profesional. Pero resulta y acontece que como que falta algo más y entonces aparece, no, vamos a hacer un diplomado. Y aparecen los diplomados. Después de que aparecen los diplomados, dicen, no, hay que profundizar, hagamos una especialización y aparecen las especializaciones. Después de que aparecen las especializaciones, dicen, no, esto hay que darle una maestría a esto. Y entonces aparecen todas las maestrías. Y después de que aparecen las maestrías, dicen, no, esto hay que hacer el doctor en algo. Y entonces aparecen los doctorados. Y después de que aparecen los doctorados, aparecen los postdoctorados. Uno dice, ¿esto hasta dónde vamos a llegar? Esto es simple y llanamente la muestra de que el ser humano siempre quiere trascender, ir más allá, ir más allá. Y si no, miremos cuando queríamos comprar un carrito. Queríamos comprar un Renault Cuatrico, que era el carro familiar, pero ya teníamos un Renault, entonces queríamos tener un carrito mejor, y teníamos un carrito mejor, ahora queremos 4 puertas, queremos un carrito que con doble tracción, ahora, y queríamos ir avanzando cada vez más. Queríamos tener una casita, tenemos una casita, ahora queremos tener 3 piecitas, y ahora ya no queremos tener 3 piecitas, sino que queremos hacer segundo piso, y ya hicimos segundo piso, qué bueno tener otra casa para poder, queremos ir trascendiendo, dejando huella. Cada vez aspiramos a más, cada vez queremos superarnos a nosotros mismos. ¿Eso es malo? No, no es malo, eso es bueno, es ser de nosotros, es la esencia de nosotros los seres humanos. Ningún otro animal, ningún otro ser sobre la tierra va a tener esa capacidad de trascender, va siempre más allá, desea crecer, crecer y crecer. Eso para dejar huella, pero para encontrar algún día la plenitud de su vida. Lo que pasa es que muchas humanidades, muchos hombres y mujeres no han logrado entender que la transformación de su vida, el crecimiento de su vida, no termina aquí en la tierra, sino que termina en el otro lado. Termina cuando dejo de vivir en esta tierra y paso a vivir en el reino de Dios. Cuando nosotros comprendemos que nuestra vida no termina aquí, sino que hay una trascendencia, ahí es cuando entiendo qué es lo que sucede cuando yo quiero ir avanzando. Entonces hemos entendido mal este avance en lo tecnológico, en lo económico, en lo productivo, y no lo hemos entendido que es esa realidad trascendente del ser humano, tiene plenitud y tiene constancia plena en la trascendencia espiritual. ¿Es malo que yo quiera trascender físicamente, económicamente? No, no es malo. Es parte de tu esencia del ser humano. Pero que no se te olvide que ninguna de esas huellas que tú quieres dejar en la vida te va a llevar a ser hijo de Dios en el reino de los cielos. No te va a dar un sitial en la civilización del amor que nos tienen preparado allá. Te lo va a dar otras realidades espirituales. Y hoy en este tema de este video no vamos a hablar de esta parte espiritual, estamos hablando de la antropología del ser humano, el trascender. Y la quinta característica antropológica de la persona es la dignidad. Dignidad es un fin, no un medio.
El ser humano es un fin en sí mismo. Y estoy hablando desde la mirada totalmente antropológica, es un fin en sí mismo. Por el solo hecho de ser ya es. Por el solo hecho de respirar, por el solo hecho de tener conciencia, la persona ya es digno de la vida, ya es digno de la trascendencia, ya es digno de la libertad, ya es digno de la vida. Entonces, la persona humana, esa persona humana, es la que tiene centralidad en la doctrina social de la iglesia. Y yo tengo que ayudarle a esa persona para que trascienda. ¿Y eso cómo lo hago? Pues ya vamos a mirar más adelante la forma práctica para que la persona pueda lograr entender esa doctrina. Por ahora, recordar los valores fundamentales de la doctrina social de la iglesia, que son los principios con los cuales yo tengo que trabajar para hacer que la persona tenga un desarrollo humano integral. Y esa integralidad, ¿dónde tiene que darse? En la interioridad, en la incomunicabilidad ontológica, en la absolutez que tiene, en la trascendencia vertical, en la dignidad. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es ser digno? Ya aquí viene el otro pedacito que es bien bonito. ¿Qué es ser digno? Dignidad es tener las credenciales de algo. Yo soy digno de, ¿no? Digno de. La palabra dignidad, cuando decimos que es digno, el ser humano es digno, tiene dignidad, esa dignidad ¿de dónde proviene? ¿Quién se la da? ¿Quién se la entrega? Y entonces ahí ya viene todo el problema y el dilema de quién es el que le da la dignidad a la persona. Y algunos dirán que es el cosmos, otros que una energía que no es de la tierra, otros dirán que es Dios, y nosotros hablamos de Papito Dios, de Yahvé. Pero esa dignidad se la da a alguien. En el caso de nosotros, ¿se la da a quién? Dios, Papá Dios. Nos dan esa dignidad. Soy dignatario. Soy aquel que muestra de dónde vengo. El digno, el que es dignatario, es aquel que trae la dignidad de alguien. Yo soy digno, tengo dignidad porque traigo la dignidad de Dios en mí. Y nosotros, los cristianos católicos, asumiendo la palabra de Dios, entendemos que en lo más profundo de nuestro ser está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo fui hecho, Dios sopló su aliento de vida sobre mí y me hizo digno, me dio su dignidad. La palabra dignidad viene a entenderse como ese que viene a representar a algo. Entonces, cuando decimos que la persona es digna, estamos diciendo que tiene una dignidad, y esa dignidad, ¿quién se la dio? Un dignatario, y ese dignatario, ¿quién es? Es Dios. Y en lo más profundo de nosotros vamos a encontrar esa esencia de por qué soy digno. En el Catecismo de la Iglesia Católica, por acá creo que está, sí, en el Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar que el primer capítulo, numeral 27, primer capítulo, dice, el hombre es capaz de Dios. Miren esa frase tan profunda de donde nace entonces la dignidad de la persona humana. Dice, el hombre es capaz de Dios. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. El Catecismo de la Iglesia Católica inicia hablando de esa dignidad de la que estamos terminando aquí, de las características antropológicas del ser humano. Esas características permiten entonces que toda mi acción doctrinal, todo el pensamiento de la iglesia, todo el sentimiento de la iglesia, toda la acción de la iglesia tenga en cuenta al ser humano como centralidad del desarrollo de nuestra doctrina. Y si hablamos del mundo, y si hablamos de estrellas, si hablamos de sol, si hablamos del agua, si hablamos de árbol, si hablamos de aire, si hablamos de economías, de lo que quiera que hablemos en la iglesia, tenemos que tener claro y concreto que la centralidad de ese discurso, la centralidad de esa acción, tiene que ser el desarrollo integral de la persona humana, que es digna porque viene de
Dios. Gracias, amigos y amigas. Vamos con una sola preguntita y es, de estas 5 características antropológicas de la persona, ¿cuál de ellas crees tú que es la que deberíamos de enseñar más en medio de nuestras comunidades parroquiales?